La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos en este curso, en estas lecciones, en estas clases, en estos programas llamados La Fe Cristiana. Hoy vamos a tratar el tema 32, que hace referencia al cuarto mandamiento del Decálogo. Y lo vamos a hacer de un modo ligero, porque son muchas las cosas que queremos decir. Este curso es un curso bastante básico, son verdades elementales. En fin, ya quien después quiera profundizar, un buen libro de teología moral, o si alguno me quiere escribir, yo le puedo dar una orientación para llegar más a fondo con estos temas, ¿no? Que los vemos de un modo rápido y a un nivel, digamos, de conocimiento universitario, por decirlo de alguna manera. Entonces, la primera idea a desarrollar es la siguiente. Podemos hacer una división entre los primeros 3 mandamientos y los 7 restantes, porque los primeros 3 mandamientos hacen referencia a Dios directamente, específicamente. Todos hacen referencia a Dios, evidentemente, pero los 3 primeros, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano y santificar las fiestas, hacen referencia especialmente a su persona, a Dios unitrino, a sus personas, Dios unitrino. En cambio, los 7 restantes tienen como objeto y como fin el bien del prójimo y el bien propio, siempre amados por amor a Dios, porque evidentemente el objeto, digamos, más importante, el motivo, el fundamento de la dignidad de cada persona es que son hijos de Dios. Entonces, por eso nosotros le debemos todo ese respeto y ese amor. Igualmente, el amor a uno mismo, ¿no? Nosotros no nos pertenecemos, somos de Dios, somos criaturas divinas, somos hijos de Dios. Bueno, el Nuevo Testamento se nos deja claramente expresado que el mandamiento supremo es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, o al prójimo como Dios nos amó. En estos 2 mandamientos se resumen toda la ley y los profetas. Estos 2 mandamientos compendian todas las enseñanzas de Jesús. Bueno, el punto 2, ¿cuál es el significado y la extensión de este cuarto mandamiento? Bueno, en primer lugar, el cuarto mandamiento hace referencia a las obligaciones que tienen los hijos para con sus padres. También se refiere a las relaciones de parentesco que existen en el grupo familiar. Y finalmente se extiende a los deberes de los alumnos respecto de sus maestros, de los subordinados respecto de sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria. Pero esta relación no es solo, digamos, del inferior al superior. El cuarto mandamiento hace referencia también a las relaciones del superior respecto del inferior, o sea, de las obligaciones de los padres para con los hijos, la obligación de los jefes para con sus empleados, de los gobernantes para con los ciudadanos. Sabemos que la familia existe por creación de Dios. Dios creó al hombre, a Adán y Eva, no quiso que el hombre estuviera solo, por eso cuando la creó a Eva la creyó como su mujer, como su cónyuge, y quiso que formaran una familia que existió desde el inicio. Por eso, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Y esta familia tiene como reflejo, debe ser reflejo y debe ser imagen de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo hemos escuchado muchas veces y lo sabemos, que la familia es la célula de la sociedad. Por eso, cuando la familia es buena, cuando la familia es santa, cuando la familia es fuerte, la sociedad lo mismo. Pienso que hoy en la Argentina y en el mundo la crisis más importante no es la económica. La crisis más importante es justamente la crisis de la sociedad, que pasa en gran parte justamente por la crisis de la familia, ¿no?
Y justamente los gobernantes en la Argentina y en Occidente y en el mundo en general deberían justamente fomentar a la familia, que es fruto del amor entre un hombre y una mujer, donde efectivamente allí los niños crecen con el ejemplo y el amor de sus padres en esta pequeña sociedad y se van preparando justamente para después salir al mundo, ¿no? Entonces, esta familia es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí, eso es el matrimonio, la donación recíproca, la donación, la aceptación, que tiene como fruto el amor y de ese amor justamente el don de la vida, que son los hijos. Por eso la autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. De modo que la vida de familia es iniciación, lo decíamos, en la vida en sociedad. La familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan que el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños, de los mayores, de los enfermos, de los disminuidos, de los más pobres, es algo esencial. Y eso se enseña con el ejemplo y se aprende justamente viéndolo en los padres. Este cuarto mandamiento debería iluminar todas las demás relaciones en la sociedad. Evidentemente, cada familia debería ser un reflejo de la familia de Nazaret, un reflejo de la familia de Jesús, María y José. Este ejemplo que ilumina y que ayuda debería justamente ayudar a cada familia a ser santa, a ser virtuosa, y así con familias virtuosas y santas se llega a el reino de Dios en la tierra, ¿no? Porque realmente una sociedad donde justamente las familias fueran un reflejo de la familia de Nazaret sería una verdadera maravilla, ¿no? Entonces la sociedad tiene el grave deber de apoyar y fortalecer el matrimonio y la familia, reconociendo su auténtica naturaleza y favoreciendo su prosperidad y asegurando la moralidad pública. Evidentemente, todo lo que es un atentado para la formación de los niños es una verdadera pena, ¿no? Y la moralidad pública, los gobernantes tienen la obligación de tratar de que efectivamente el ambiente de la sociedad, por ejemplo, no sé, a través de los canales de televisión, a través de todo lo que se difunde en la cultura, sea realmente algo que apunte a las virtudes. También por eso, no sé, los gobernantes tienen un especial deber de ejemplaridad, ¿no? Porque siendo ellos ejemplares, serán ejemplados los ciudadanos y así también los niños que el día de mañana serán padres y también serán gobernantes. Entonces la Sagrada Familia, lo repetimos, es el modelo de toda familia y es bueno que justamente las familias se consagren a la Sagrada Familia y busquen en ella la fuerza para vivir santamente, para vivir las virtudes, para vivir moralmente de un modo intachable, cuando a veces es tan difícil, ¿no? No es fácil muchas veces vivir como Dios manda, cumpliendo los mandamientos, viviendo la justicia social, la solidaridad, el respeto, el amor a la verdad, en fin. Entonces, respecto de los deberes de los hijos para con los padres. Entonces, los hijos han de respetar y honrar a sus padres, deben procurarles alegrías, deben rezar por ellos. Muchas veces los hijos pueden recibir más formación humana y cristiana que los padres. Entonces, por eso también tendrán una especial obligación los hijos de rezar y de ayudar también a los padres a que puedan encontrar ese camino de la verdad, del bien, de Dios, si es que no lo han encontrado, ¿no? Entonces, los hijos realmente deben vivir este dulcísimo precepto que supone volcar ese amor que Dios les ha dado en primer lugar en sus padres, ¿no? O sea, el amor, la caridad es ordenada. Primero Dios, después los demás, y después de los demás, en primer lugar, a los padres, ¿no? Sería disparatado pensar en una persona que, bueno, gran corazón para personas que están, no sé, lejísimos,
o un gran corazón para la ecología y la defensa de las ballenas y que no se ocupe de sus padres, ¿no? Sería algo completamente absurdo. La caridad empieza por casa, entonces ejercer la caridad primero en el respeto, en el amor, en la obediencia a los padres. Sobre todo si los chicos son chicos, mientras viven en su casa, con mayor razón. Este deber de gratitud es algo que además debe ir a acompañar toda la vida. Dice la Sagrada Escritura, ¿cómo les pagarás lo que contigo han hecho? O sea que nosotros tenemos que sabernos en deuda con nuestros padres porque nos han dado la vida, nos han dado una educación, y por eso ese respeto se manifestará en docilidad y en obediencia. Dice San Pablo en su carta a los Colosenses, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, pues esto es agradable al Señor. Entonces, mientras están sujetos a sus padres, los hijos los obedecerán. Quizás ya cuando son mayores y con su emancipación ya no existirá un deber de obediencia sobre cuestiones menudas, pero no cesará nunca el respeto a los padres, el saber escucharlos, el aprovechar sus consejos. Y después cuando los padres ya son grandes y necesitan justamente de los hijos, ellos no se pueden desentender del cuidado de sus padres cuando ya son ancianos o cuando están enfermos, o en momentos de dificultad o de soledad o de abatimiento, como es el catecismo. Si los padres mandaran algo opuesto a la ley de Dios, cosa poco probable y cosa rara, ¿no? Pero bueno, si llegado el caso, evidentemente un hijo debería saber que antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y por eso uno haría muy bien en desobedecer a los padres si les mandan algo contrario a la ley de Dios. Bueno, los deberes de los padres para con los hijos. O sea, en primer lugar, los padres recibirán con agradecimiento y como una gran bendición y muestra de confianza los hijos que Dios le envíe. Porque evidentemente, además, el primer derecho que tiene la persona humana, ya desde el momento de ser persona, en el momento de haber sido engendrado, es el derecho a la vida, ¿no? Entonces, por eso los padres deberán recibir esa vida que les ha sido confiado con gratitud, deben respetarla, deberán cuidarla, y además conforme después ya esa criatura vaya creciendo, evidentemente se deberán ocupar de su educación humana y cristiana. Entonces el papel de los padres en la formación de los hijos tiene tanto peso que cuando falta difícilmente pueda suplirse. Por eso las experiencias totalitarias en tantos lugares, en fin, recordemos la Unión Soviética, de tomar a los niños siendo muy chiquitos para que sea el Estado el que los forme, el que los eduque, realmente ha sido catastrófico, ¿no? Y porque justamente lo que hay que ayudar es a los padres, para que sean los padres los que ayuden, formen y eduquen a los hijos. Es un derecho y es un deber primordial, inalienable, que no les puede ser quitado a los padres. Los padres tienen la responsabilidad también de crear un hogar donde se viva el amor, el perdón, el respeto, la fidelidad, el servicio desinteresado. Cuando esto el niño lo ha vivido y lo ha visto en sus padres, después naturalmente lo vivirá. Si en sus padres, en cambio, no ha visto justamente una educación en las virtudes, sino mal ejemplo, es difícil, aunque no imposible, que después el hijo salga derecho. Aquello que dice el dicho popular, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y habitualmente o muchas veces los hijos son bastante reflejo de sus padres, ¿no? Bien, entonces el hogar es el lugar apropiado para la educación de las virtudes y los padres se esmerarán especialmente en los primeros años. Nosotros sabemos que hasta los 9 años, hasta los 12 años, ahí es el momento para tratar de que los chicos vivan las virtudes, el orden, que vivan la puntualidad, que vivan la responsabilidad. O sea, en ese tiempo los chicos son, digamos, una tierra especialmente fértil para recibir la semilla. Si uno quiere empezar a educar a su hijo a los 15 o 16 años
cuando éste ha sido un malcriado, cuando ha hecho cualquier cosa, cuando no ha estudiado, cuando ha desobedecido, cuando ha sido muy ingrato, es muy difícil empezar a hacerlo a los 15, 16 años. Hay que hacerlo desde el inicio, como un tutor, eso que ponen justamente al lado de los árboles para que crezcan derecho, un tutor que le sirve justamente al árbol para orientarse hacia arriba, verticalmente. Hemos dicho que los padres han de enseñar a sus hijos con el ejemplo y con la palabra. A enseñarles a vivir una sencilla y sincera, alegre vida de piedad. Los padres cristianos comenzarán a enseñar a sus hijos, le enseñarán las primeras oraciones, cuando el chico empieza a tener cierta conciencia, cierta capacidad de expresarse y de rezar, o le enseñarán las oraciones básicas del cristiano y después irán cultivando, ¿no?, esa criatura para que vaya conociendo y amando más a Dios. Por eso la responsabilidad de la primera comunión es principalmente de los padres. Son los padres los primeros responsables de la educación cristiana de sus hijos y por lo tanto de la primera comunión. También entonces les irán enseñando conforme vayan creciendo, bueno, lo que son las exigencias de la vida cristiana, cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, cuál es la historia sagrada, en fin, tantas cosas. Dice San Pablo en los Efesios: Padre, no irritéis a vuestros hijos, antes bien, educadles en la doctrina y enseñanzas del Señor. De esta responsabilidad no pueden desentenderse los padres diciendo, bueno, no, yo ya lo mando a un colegio católico, o el marido que dijo, yo ya se ocupa mi mujer, se tiene que ocupar tanto el padre como la madre, ambos dos de la educación cristiana, de la educación humana, de la formación académica, no pueden desentenderse los padres. Además, recordemos, es el mejor negocio, entre comillas, que deberían tener los padres, ¿no? O sea, invertir, para eso invertir tiempo y esfuerzo. A veces no es fácil, pero deberán los padres poner espíritu de sacrificio para poder compartir tiempo con sus hijos, ¿no? Cuando son chicos, cuando son adolescentes, cuando ya están entrando a una edad un poquito más madura, tener tiempo. A veces aquí, hoy, en las grandes ciudades, el tiempo es un bien muy escaso y a veces hay grandes necesidades económicas y a veces marido y mujer tienen que salir a la calle. Bueno, es difícil, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo para tratar de estar en casa, ¿no? Por eso también hablábamos hace unos programas de la importancia que tiene el domingo, para que el domingo sea de descanso, día de familia, día para estar con los hijos, y el Estado debe velar para que no falten en las familias esos tiempos compartidos entre todos. Los padres han de saber también corregir a los hijos, dice la carta a los Hebreos, que hijo hay a quien su padre no corrija, o sea que evidentemente será una corrección sin violencia, será una corrección con cariño, pero los padres no pueden ser cómplices de los hijos. Los padres tienen que advertir el error o la equivocación o la maldad, ¿no? Y justamente corregirlo para que el chico se enmiende, cambie y sea un hombre de bien. Dice también el apóstol: Padre, no os excedáis al reprender a vuestros hijos, no sea que se vuelvan pusilánimes. En esto hace falta una gran prudencia, ¿no? O sea, no hay reglas fijas para, bueno, la penitencia o el reto. Bueno, habrá que ver qué es lo que se hizo mal, habrá que encontrar un buen momento para decirlo, habrá que explicar las cosas, ¿no? Y al chico que se dé cuenta, sobre todo que sus padres lo corrigen porque quieren de él lo mejor. Y además el padre se lo dirá: yo no es que esté feliz con esta penitencia, con esta corrección, sino que lo veo como muy necesario para vos, porque esto justamente es lo que te va a ayudar a que te quede muy claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Eso hace falta. Y además también, lo veremos más adelante, en el quinto mandamiento, es la idea fundamental de las penas, las penas y del Código de Derecho Penal y las sanciones de un país, es fundamentalmente para que el reo, para que el delincuente se corrija y pueda volver a insertarse nuevamente en la sociedad. O sea que las correcciones son necesarias, siempre, en el caso de los padres, con cariño, con comprensión, sin violencia,
pero hay que corregir. Los padres han de tener un gran respeto y amor a la libertad de los hijos, enseñándoles a usarla bien y con responsabilidad. Conforme van creciendo los chicos, los padres le irán dando un poco de hilo, un poco de cuerda, así, para ver cómo utilizan responsablemente esa libertad. Sería realmente contraproducente el quitar todo tipo de libertad a un chico, ¿no? Y alguien que tenga 16, 17 años se lo puede tratar como si tuviera 3 años, evidentemente. En el trato con los hijos deben saber unir el cariño y la fortaleza, la vigilancia y la paciencia. Es importante que los padres se vayan haciendo amigos de los hijos, ganando así su confianza. Es lógico, es importante que los hijos, por ejemplo, cuando tengan sus dudas, por ejemplo, cuando son niños y ya quieren saber, bueno, cómo es que vinieron al mundo, cómo es que vienen los hombres al mundo, en fin, qué bueno que los chicos acudan naturalmente a sus padres y que sus padres naturalmente le expliquen cómo vienen los hijos al mundo, ¿no? Y que se tienen que traer por sus padres. Y los colegios lo que tienen que hacer es ayudar a los padres para que den toda esta formación, toda esta enseñanza en lo que es el amor. Para llevar a buen término la tarea de la educación de los hijos, antes que los medios humanos, por importantes e imprescindibles que parezcan, hay que poner medios sobrenaturales. Por eso también los padres rezarán por sus hijos, pedirán por ellos, para que Dios actúe en ellos. Muy bien. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea educadora. Y justamente los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de este ejercicio. También los padres lo que harán es respetar la vocación de sus hijos, porque efectivamente los hijos en algún momento son llamados, muchos de ellos, a una entrega, a Dios, o la vocación profesional. Bueno, los padres no pueden cerrarse en un esquema y hacer una novela y decir, no, yo voy a hacer que mi hijo sea arquitecto o sea abogado. No, tienen que estar abiertos a la vocación de los hijos y respetar lo que ellos quieren. Evidentemente los padres tienen derecho a ver las cosas tejas abajo y tendrán que ver efectivamente si lo que su hijo quiere se adecúa, digamos, a su capacidad, si no es algo fruto de un impulso o si es algo fruto de su irresponsabilidad. Evidentemente los padres en ese sentido tienen que ayudar mucho, pero siempre respetando ese derecho a la libertad cuando ya van siendo más grandes y ya van teniendo justamente el derecho de hacer su vida, ¿no? El derecho de elegir. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Ya lo decía la Escritura, lo dice San Mateo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. Por eso la vocación divina de un hijo para realizar una peculiar misión apostólica supone un regalo para la familia, ¿no? Y los hijos y los padres han de respetar esa vocación. A veces no lo entienden, a veces les puede ser difícil, ¿no? Yo pensaba que este hijo mío iba a formar una familia y que iba a tener hijos y iba a tener nietos, ¿no? Y resulta que de pronto ahora viene diciendo que siente una vocación religiosa, una vocación sacerdotal. Bueno, puede ser que sea alguna vez doloroso o difícil de comprender, pero no pueden cortar aquello. Más bien acompañar y acompañar porque como es una decisión importante también la tiene que hacer con toda su madurez ese joven. Entonces justamente los padres allí tendrán una labor muy importante de ver que ese chico va madurando esa vocación para ver si efectivamente después está el llamado de Dios y está la respuesta de la persona. Vamos a dejar acá porque pensé que íbamos a poder tratar todo el cuarto mandamiento en un solo programa, pero todavía tenemos unas cuantas cosas por decir, así que vamos a dejar acá para retomar la clase que viene, la lección que viene, digamos, el programa que viene. Pero aprovechemos estos últimos minutos para rezar por las familias,
para rezar por las familias, para que las familias realmente puedan ser justamente puedan tomar como referencia la Sagrada Familia. Vamos a rezar por los gobernantes, para que los gobernantes sepan justamente tutelar la familia, de forma tal de que la familia sana, la familia que efectivamente puede educar a sus hijos con el ejemplo de su amor, sea justamente la célula. ¿Qué pasa cuando una célula degenera? Por ejemplo, el cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad en las células y bueno, es una enfermedad que al final termina matando al individuo. Como si las familias se enferman, entonces pueden llegar a ser, digamos, la muerte de la sociedad. Por eso los gobernantes tienen que fomentar una familia que realmente esté asentada en los valores y tienen que ayudar justamente a los padres a que puedan educar a sus hijos, siguiendo justamente la ley de Dios, siguiendo la ley natural, siguiendo el sentido común. También vamos a rezar para que las familias fomenten, tengan un clima para que haya vocaciones en las familias, ¿no? Que las familias reciban las vocaciones con alegría y que se las presenten a Dios, ¿no? Con alegría, porque justamente, como dice la Escritura, la cosecha sigue siendo abundante y los trabajadores siguen siendo pocos, así que hay que rezar para que haya muchas vocaciones. Y las vocaciones nacerán justamente de estas familias, donde se respira justamente el mismo ambiente de la familia de Nazaret. Bueno, hasta aquí llegamos, vamos a continuar entonces con el cuarto mandamiento en el próximo programa. Me despido enviándoles la bendición y diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere.